Hola, buenas noches, buenas tardes. Hola, un saludo muy especial en este domingo de la Pascua, en este domingo de la resurrección. El Señor Jesucristo ha resucitado, ha vencido a la muerte y aquí en esta ciudad ha vencido nuestros miedos, nuestros temores. El Señor Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Desde la ciudad de la Pascua, desde la ciudad de la resurrección, les envío un fuerte abrazo con el gusto, la alegría de reunirnos en el nombre de Jesús para partir el nos faltan dos, vamos a terminar a mediados de la Pascua. Este camino lo iniciamos para que nos condujera al corazón de la Pascua. Nos reunimos en el nombre de Jesús y pedimos la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre, que desata todos los nudos que nos permiten acercar, que nos impiden acercarnos a su Hijo. Le pedimos a la Virgen Santísima, a la Madre que estuvo al pie de la cruz, que nos ayude a conocer y a experimentar en este tiempo la presencia resucitada de su Hijo. Les invito a que tomemos nuestra Biblia, la vamos a necesitar, y si tenemos una vela, va a ser de mucha utilidad. Una vela y nuestra Biblia. Hoy vamos a meditar un pedacito del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16. El número grande 16, el número chiquito 15. Les quiero pedir una disculpa porque la semana pasada yo me equivoqué y comencé este momento de oración una hora antes porque acá en Israel ya habíamos cambiado de horario. Entonces les pido una disculpa. Eh, Hoy lo estamos haciendo en el tiempo justo y en el tiempo adecuado y las próximas dos ocasiones también van a ser a las 12 del mediodía de México, a las 7 de la tarde en España. Muy bien, vamos al capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, el capítulo 16, versículo 15. Vamos a escucharlo con mucha fe. Pidamos al Espíritu Santo, al regalo de la resurrección, que nos ayude a comprender la palabra de Jesús. Te pedimos, Dios Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón para recibir la palabra de Jesús. Jesús les preguntó a sus apóstoles. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino el Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Hoy es el domingo de la resurrección. La resurrección
es la sonrisa de Dios, es la palabra definitiva de Dios para el ser humano, el signo más claro que Dios ha querido regalarle al ser humano para decirle lo que piensa de él. Es el destino que Dios nos tiene preparados, nos tiene preparado. La resurrección es la sonrisa de Dios, el destino benevolente que Dios nos tiene preparado a cada uno de nosotros. En este tiempo de crisis mundial, en este tiempo de crisis de salud, nuestra vida ha sentido el límite, ha experimentado el límite, ha tocado el límite de la muerte. Y al mismo tiempo de revelarnos nuestro límite humano, nos ha revelado también nuestra frágil fe en la resurrección. Es muy sencillo. ¿No es verdad que hemos tenido miedo a morirnos? ¿No es verdad que hemos tenido miedo al después de esta vida? Este día, el domingo de la resurrección, Jesús, que ha vencido a la muerte, aún con sus heridas en las manos, con sus heridas, con la herida del costado, con las heridas de los pies, nos mira con amor y nos invita a creer en esa vida que Él ha inaugurado. Nos invita a creer en la sonrisa definitiva de Dios para nosotros, que va más allá de esta vida. Les quiero platicar una cosita. Fíjense que un monje que se llama Enzo Bianchi, cuenta una anécdota y se las quiero platicar. Dice que él estaba predicando en una gran basílica, estaba predicando el misterio de la resurrección, estaba predicando la resurrección de Jesucristo. Y, y pues esto en una ciudad italiana con una gran basílica. Y entonces se alza una persona y levanta la mano y le dice, oye padre, una pregunta. ¿Por qué Jesús fue resucitado? ¿Por qué Jesús resucitó? O sea, ¿por qué Dios resucitó a Jesús? Y dice que, perdónenme, fíjense cómo está. Enzo Bianchi estaba ahí presente, pero no era él el predicador, perdónenme. Él estaba ahí presente, el predicador estaba exponiendo el misterio de la resurrección y entonces se alza esta persona y le dice, oiga, disculpe, ¿y entonces por qué Dios resucitó a Jesús? Y le dice el predicador, le dice, pues porque él era el Hijo de Dios. La persona que había hecho la pregunta le dice, pues bien por él, y se sentó. Y dice Enzo Bianchi, este monje, que él se quedó reflexionando, decía, es que a veces nuestras fórmulas de fe, creo en Dios, Padre Todopoderoso, a veces nuestras fórmulas de fe están muy claras, funcionan, pero están distantes de nuestra propia vida. Y Enzo Bianchi, con años de reflexión, le resonaba esta pregunta, ¿cómo? ¿Cómo que Jesús resucitó? ¿Cómo que Jesús venció a la muerte? ¿No es suficiente decir que es el Hijo de Dios? Entonces, Enzo Bianchi respondía, es que en Jesús encontramos una persona que vivió de verdad. En Jesús encontramos a un ser humano que vivió en plenitud. Y en Jesús se cumple aquello que dice el Salmo 16 en el versículo 10. Padre, tú no me abandonarás
en el lugar de los muertos. Tú no me abandonarás en la tumba. No permitirás que tu santo sufra la corrupción. Tú no me vas a abandonar en la muerte para siempre. En Jesús, Dios hecho hombre, el hombre que ha vivido la condición humana fino al límite, hasta el límite, Dios no podía dejar de cumplir su palabra. A su amigo, a quien ha vivido en plenitud, en servicio a los demás, Dios no lo puede dejar que siempre se quede en el sepulcro. Y esta palabra se las quiero yo decir con mucha fe y con mucho respeto, especialmente a las personas que han perdido un ser querido en este tiempo. Les quiero decir de todo corazón que aunque nos duele la partida de un ser querido, aunque la despedida de un ser querido necesite un proceso de asimilación, un proceso de despedida, aunque la entregar a una persona en las manos de Dios cuando termina su peregrinación en este mundo implica un dolor muy grande, eso es verdad. No hemos de olvidar, no hemos de olvidar que a quien ha vivido esta vida en servicio a los demás, a quien ha vivido esta vida en la amistad con el Señor, Dios no lo abandonará en la tumba para siempre. Esa es la promesa que Dios nos hace. Tú no me abandonarás en el Seol, tú no me abandonarás en el lugar de los muertos, dice el Salmo 16. Tú no permitirás que tu santo conozca la corrupción. Y entonces la respuesta a por qué Jesús resucitó no es suficiente decir porque era el Hijo de Dios. No, porque el Hijo de Dios vivió esta vida en plenitud. Y entonces, cuando vivimos esta vida en plenitud, esa plenitud continúa después del puente que nosotros llamamos muerte. Escuchábamos en el trocito del Evangelio de San Mateo esa pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién decimos que es Jesús? Hoy, el domingo de la Pascua, ¿quién decimos que es Jesús? Jesús es un mago más, es un motivador, es otro coach que nos dice échale ganas y todo estará bien. Es un personaje lejano, es una leyenda, o es el maestro, el Señor, el Hijo de Dios que nos enseña a vivir, la palabra de Dios que nos conduce hacia la plenitud, la luz que ilumina en estas tinieblas, en las tinieblas de esta vida, el consuelo que Dios nos ha dado. ¿Quién es Jesús para nosotros? De esa respuesta, nuestra fe queda totalmente condicionada. Y les voy a decir una cosa, como decíamos ahora, las fórmulas a veces son precisas de la fe, pero si queremos saber en qué cree una persona, hemos de observar cómo vive, sin juzgar, sin condenar, porque el único que puede juzgar es el Señor. El único que sabe lo que traemos en el corazón, lo que hemos vivido, nuestra historia, por qué hacemos lo que hacemos, por qué deseamos lo que deseamos, por qué hicimos lo que hicimos, el único que nos puede juzgar es el Señor, sin juzgar. Pero si tú quieres saber en qué cree el Padre Teo, el Padre Tadeo, si tú quieres saber en qué cree fulanito o fulanita, mira cómo vive. Cuando te pregunten, ¿quién es Jesús para ti?
En lugar de decir, creo en el Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, la fórmula dogmática es precisa y es correcta, pero la verdadera respuesta, ¿a quién dices tú, quién digo yo que es Jesucristo? No son palabras ni conceptos, es la vida. ¿Quieres saber en qué cree una persona? Fíjate cómo vive. Es decir, creemos que Jesús debe ocupar el centro de nuestras comunidades. Nos esforzamos por conocerlo más. Estamos dispuestos a salir de nuestros esquemas aburridos de siempre para conocer la frescura de su palabra. Estamos disponibles a formar comunidades vivas a la escucha de la palabra de Jesús. Amamos con pasión lo que Jesús amaba. ¿En qué te has involucrado? ¿Con qué te has comprometido en tu vida? Donde tienes tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Te sientes discípulo de Jesús? ¿Te sientes discípula de Jesús? Espera, seguramente la conciencia nos dice, sí, pero yo me he equivocado, sí, pero yo he cometido muchos errores, sí, 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 pero Dios no nos pide que seamos perfectos, nos enseña el Papa Francisco. Lo que el Señor nos pide es que no seamos corruptos. El Señor no nos pide que seamos espíritu a nosotros. Ninguno de nosotros es perfecto. Fíjense, los amigos de Jesús, los que Jesús escogió a mi compadre Pedro, excelente, pero Pedro era fuego, que muy inteligente, era recaudador de impuestos, pero los recaudadores de impuestos tenían una fama y un pasado de vergüenza. Escogió a uno que probablemente era un chiquillo, escogió a otro que le gustaba robar. Era un celota, que era un apasionado y que pensaba que tenían que defender la libertad del pueblo de Israel con la violencia. Escogió a Santiago, que le decían el hijo del trueno. Los amigos de Jesús no somos perfectos. Es más, a veces en nuestra imperfección es el lugar en donde Dios nos quiere salvar. Que nosotros no nos demos de latigazos porque no somos perfectos, pero sí que nos cuidemos de la corrupción. ¿En qué sentido? Que digamos, Dios es misericordia. No, a mí no me interesa cambiar, no me interesa corregir la vida, no me interesa vivir bien. No, Dios es misericordia, Dios todo lo perdona, no hay límites, hago lo que quiera, rezo un Padre Nuestro, un acto de contrición, voy y me confieso y santo remedio. No, Dios no nos pide que seamos perfectos, pero nos pide que nos cuidemos de la corrupción. La corrupción significa
La corrupción significa abusar de la misericordia de Dios. La corrupción significa parecer buenos y tener el corazón cerrado a la acción de la gracia. Jesús le dice, esto no te lo ha revelado ninguna persona, esto te lo ha revelado Dios. Por eso tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. La fe en Jesús no es una fe sin mediaciones. No es, tiene que ser directamente yo con el Señor. Sí, pero esa relación no puede olvidar a los hermanos. No puede olvidar a la comunidad de los condiscípulos, de los que son discípulos junto conmigo. Esa comunidad en este pasaje está representada en Pedro. Tú eres Pedro, tú eres la piedra, eso significa Pedro. Tú eres la piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Efectivamente, todos nosotros creemos en Jesús y cuando vemos su belleza, la belleza de sus palabras, la belleza de sus mensajes, la belleza de sus milagros, cómo desataba los nudos de las personas que se encontraban con él, pues uno dice, con eso yo no tengo ningún problema. Excelente, Jesús. Tú eres magnífico. Bueno, luego Jesús empieza a exigir a los discípulos, empieza a estirar la cuerda, ¿verdad? Y les dice, pues hemos de perdonar, eh, no juzguen y no... Está bien, no hay problema. O sea, no es la belleza de las acciones de Jesús, no nos incomoda. Los mandamientos de Jesús, híjole, nos exigen, pero ok, estamos de acuerdo, los aceptamos. Pero el verdadero conflicto, escuchen esto por favor, les puede interesar. El verdadero conflicto con Jesús es su cuerpo. El conflicto de aceptar a Jesús con todo el corazón es aceptar el cuerpo de Jesús. Es decir, la familia de Jesús, los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús. Insisto, los amigos de Jesús no somos perfectos. Los amigos de Jesús somos una comunidad. Y donde hay una comunidad humana, todos nosotros que tenemos una familia lo sabemos. Hay diferentes opiniones, hay fragilidad, hay errores, hay perdón, hay bondad. Vivir a la familia de Jesús. Jesús no viene solo. Jesús viene con su familia, viene con sus hermanos. Oye, pues no dicen que Jesús no tuvo hermanos. Jesús tuvo muchos hermanos. Jesús iba predicando en cada pueblo de Galilea que Dios era padre de todos y decía, todos los que están aquí son mis hermanos.
Y ese fue un choque cultural, un verdadero choque cultural para este contexto oriental donde debe ser protegida, que todos somos hermanos. Sí, aceptar a los hermanos de Jesús siempre es un reto. Les quiero decir una palabra con mucha humildad, con mucha fe. En este domingo de Pascua, les quiero invitar a que amemos mucho a la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? La iglesia es el Papa. La iglesia son los obispos. La iglesia es tu párroco. La iglesia es la monjita. Pero también la iglesia es el que trabaja contigo y que no conoce todavía al Señor, pero está bautizado. La iglesia es tu vecino. La iglesia es tu compañero de trabajo. La iglesia es la señora que vende taquitos o que vende afuera del supermercado. La iglesia es el hermano que está contagiado. La iglesia es la señora a la que se le murió el esposo y que ahorita todavía está en cuarentena. Porque si decimos, yo quiero mucho a Jesús, a quien físicamente no vemos, y a la iglesia de Jesús, a los hermanos de Jesús, no los queremos, hay una contradicción. Si quieres saber lo que cree una persona, no te fijes lo que dice, fíjate cómo vive. Por último, dice el versículo 19 de San Mateo: Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará desatado, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús le dice a Pedro, yo te voy a dar las llaves. Esto de las llaves debemos de comprenderlo bien. No es que el cielo tenga una puerta y que Jesús le haya dado las puertas de el barandal de la puerta del cielo. No. Significa que Pedro es el mayordomo. Pedro es el encargado de la entrada al reino de Dios. La comprensión católica de este texto reconoce que Jesús le ha encargado a Pedro, al sucesor de Pedro, al obispo de Roma, y también a los sucesores de los apóstoles, es decir, a los obispos, una tarea muy especial de ser los mayordomos de la puerta, de ser los que cuiden el cuerpo de Jesús. Es cierto. Sin embargo, yo les quiero invitar a que no le dejemos todo el trabajo al Papa y a los obispos. Nosotros también le ayudamos a Pedro a cargar esas llaves. Nosotros ayudamos a que la comunidad de Jesús se abra o se cierre. Pregúntate, con mi manera de vivir, que es la auténtica confesión de fe, con mi manera de vivir, yo le abro la puerta a las personas que me ven para que se acerquen a Jesús. ¿Le abro o le cierro la puerta a los demás? Ese trabajo de mayordomo, de encargado de la puerta, lo tenemos que tomar muy en serio. Ojalá nuestras parroquias, nuestras comunidades de fe, en un lugar donde cualquiera puede entrar.
Yo me acuerdo que cuando yo era niño, el padre de mi parroquia decía, en esta iglesia todos somos bienvenidos. A mí se me quedó muy grabado. Y es lo que dice Jesús, es lo que dice el Papa Francisco. En esta iglesia, en la iglesia católica, todos somos bienvenidos. Es bienvenido el que está loco. Es bienvenido el que es un pecador para que se convierta. Es bienvenido el que está metido en los vicios. Es bienvenido el que piensa así o asá. Es bienvenido el que está equivocado o el que está viviendo de acuerdo al Señor. Aquí estamos bien, somos bienvenidos todos. Dice el Papa Francisco, es que la Iglesia Católica no es un lugar para perfectos, es un hospital. Es un hospital para que todo el que tenga el corazón herido encuentre que Jesús le dice, yo consolaré tu corazón. Búscame y te haré vivir. Continúa diciendo Jesús, le dice a Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Les digo dos cositas. La primera, fíjense cómo hay una relación entre lo que hacemos en esta vida y el más allá. Cuando una persona se muere en paz, nadie nos puede juzgar, nada más el Señor. Pero uno, delante de Dios, sí se tiene que preguntar, si hoy fuera el último día, he, he preparado mi más allá sin pánico, sin miedo, pero he preparado mi más allá. O sea, sabiendo que Jesús nos revela que la última palabra no es la tumba, sino que hay un más allá. He preparado mi más allá. ¿Qué llevo? ¿Qué llevo en la maleta? En la maleta, lo único que nos vamos a poder llevar es lo que compartimos. Las sonrisas que le dimos a los demás, los abrazos compartidos, el cariño, la atención a nuestra familia, el servicio a los que menos tienen, el testimonio de fe, la amistad con el Señor que cultivamos desde este mundo. Eso es lo que nos vamos a llevar. Dice Jesús que el examen final va a ser, ¿le diste de comer a quien tenía hambre? No vayan ustedes a pensar que cuando yo llegue a la puerta del cielo me van a decir, ah, pásale, pásale si tú eres padrecito. Sí, es más, si tú estudiaste en el tapaste, estuve enfermo, me diste de beber cuando tenía sed, me recibiste cuando fui migrante, me recibiste cuando fui forastero. Una última palabra y este es el punto que conecta con las sesiones anteriores, las palabras atar y desatar. Dice Jesús, lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. ¿Qué significa atar? Significa prohibir. Esto está amarrado, como cuando la mamá o el papá dice, a ver, amarremos esta bolsita, porque esto lo reservamos para alguien que no ha llegado. Le guardamos este taco a quien no ha llegado.
Cuando decimos, no, esto no lo puedo gastar, lo amarro para una cosa que tengo guardada. Atar en este texto significa prohibir. Desatar significa permitir. Es cierto que, que Pedro, el sucesor de los apóstoles, el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, palabras que el Papa Francisco nos da, nos alientan, nos iluminan, nos sacuden. Yo les quiero proponer que extendamos esta palabra a nivel nuestro, ¿no? Fíjense, les propongo algo muy sencillo. Los discípulos de Jesús tenemos que ser capaces de atar. Fíjense, hemos estado hablando de que hemos de desatar nudos, que Jesús nos quiere que nosotros desatemos nudos, es cierto. Pero en este contexto también es bueno que aprendamos a atar nudos. Y fíjense cómo hay nudos que nos convienen. Hay cosas que me gustarían, que se me antojan, pero que no me convienen. O sea, no todo me está permitido, no todo es correcto. No, no hemos de satanizar el mundo. No, no, no. Pero cada quien tiene que reconocer que hay un límite. Cuando infringimos el límite, hemos de pedir misericordia. El límite nos revela que, que tiene un sentido. No todo, no todo nos conviene. Y entonces hemos de aprender a atar. Los discípulos de Jesús reconocen que hay cosas que son prohibidas. Me es prohibido renegar del nombre del Señor. Hay cosas que no nos están permitidas, que son un límite. En esta sociedad, dicen los que estudian la sociedad en este tiempo, decía un filósofo, decía, este mundo, en el momento actual, este momento actual, este mundo es sumamente perverso. ¿Qué significa perverso? Que hace del placer, en cualquiera de sus variantes, la única ley. Y entonces no hay ningún límite. No, hombre, tú dale. No hay ningún límite. ¿Qué sucede? Que entonces el límite nos llega, el límite que queríamos evitar nos llega de repente. Jesús, hemos de aprender a desatar. A veces, eh, a veces vivimos en contextos, en situaciones que no son dignas, que no nos hacen vivir la libertad de los hijos de Dios. Cuando tú estés en una encrucijada, que no sepas qué decidir, pregúntate. A ver, a veces las reglas son muy distantes de la vida. A veces la vida es más complicada de lo que la fórmula de la regla me propone. A veces la teoría se queda muy chiquita a los problemas tan complicados de la vida. Pregúntate, métete delante de Dios y di, Señor, delante de ti, sabiendo que tú eres el que me vas a juzgar, delante de ti que conoces mi corazón, viviendo en la libertad de los hijos de Dios, ¿qué tengo que decidir? ¿Tengo que amarrar esto y decir, esto no me conviene? ¿O tengo que decir, lo hago porque sé que es lo correcto que tengo que hacer en este momento?
Uno tiene que aprender a discernir, el discípulo de Jesús tiene que aprender a discernir cuándo conviene amarrar y cuándo conviene desatar, cuándo conviene prohibir y cuándo conviene permitir. Y fíjense, lo que prohíbes en la tierra, su consecuencia se refleja también en el cielo. Lo que permites en la tierra, su consecuencia se refleja también en el cielo, es decir, en el juicio que el Señor hace de nosotros. Les invito a que tomemos una vela. Si vamos a ponernos en la presencia de Dios. Se revelan los cerillos, no quieren encenderse. Bueno, a veces así sucede. Aquí está esta velita. Esta vela me la dieron ayer en el Santo Sepulcro. Eh, Ahí pedí por ustedes delante de la tumba vacía, de la tumba de Jesús, de la tumba vacía, el lugar donde estuvo su cuerpo sufriente, su cuerpo muerto, y desde el lugar donde Jesús lo resucitó. Te invito a que enciendas esta vela. Pidamos a Jesús la luz de su espíritu, esa luz que nos enseñe a descubrir qué es lo que tenemos que atar y qué es lo que tenemos que desatar. Entonces vamos a hacer 3 momentitos, 3 preguntas. Les invito a que hagamos esta oración en los comentarios. Escribámoslo en los comentarios. Primer momento. Pidamos la luz del Espíritu, el Espíritu de Jesús resucitado. Pidamos al Señor, ven Señor Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ilumina mi juicio. Ilumina con la luz de tu sabiduría mi corazón y mi mente. Todos estos momentos que escuchamos la palabra de Jesús, que meditamos, que hacemos una reflexión, es como preparar, como poner la leña sobre el altar. Pero el Espíritu Santo es quien la enciende. Por eso, digámosle al Espíritu Santo, envía tu fuego, Señor, sobre nosotros. Envía tu luz. Segundo momento.
Pidamos al Señor Jesús que nos ayude a atar. Ayúdame a atar, a prohibirme tratarme mal a mí mismo. Ayúdame a atar mi lengua para no lastimar a nadie. Ayúdame a atar mis gestos para no destruir a nadie cuando me mira. Ayúdame a atar mi corazón para verme y ver a los demás como tú nos ves. Ayúdame a descubrir que no todo está permitido. Ayúdame a atar todo lo que pudiera hacerme daño o que pudiera hacerle daño a los demás. Tercer momento. Señor, ayúdame a desatar mis manos para ayudar a quien lo necesite, a desatar mi lengua para expresar lo que siento, a desatar mi lengua para decir una palabra bonita, a desatar mis brazos para acariciar y recibir el cuerpo de Jesús. Ayúdame a desatar las maneras que aprendí a vivir de mi familia, desatar las cosas que a veces me limitan. Ayúdame a desatar mi manera de pensar para abrazar a todos. Ayúdame a desatar mis prejuicios para recibir a todos como hijos, como hermanos. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a que la luz de Jesús, que la luz del Señor esté siempre en nuestro corazón. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todavía no se pueden quitar las fichas de las rodillas. Les pido que recen por mí. Ahí va la cosa. Ahí vamos caminando. Dentro de pocos días será la defensa de la... Muy feliz Pascua de Resurrección. Que el Señor les asista y les ilumine en esta semana. Nos quedan dos sesiones más. En la última sesión les voy a hacer una invitación. Les pido que estén al pendiente si creen que les pudiera, si creen que les pudiera gustar, que les pudiera servir. Les envío un fuerte abrazo, la bendición del Señor y que Dios les acompañe en esta semana. Los espero la próxima semana con mucho cariño para nuestra octava